Bienvenido hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart. Espero que la enseñanza sea de bendición y usted pueda sintonizarlo cada día, porque si se pierde un día tendrá una especie de brecha y va a haber una falta de comprensión. Y creo que lo que le ofrezco es uno de los materiales más importantes que usted haya escuchado en toda su vida en cuanto a su vida cristiana. Preste atención a la pantalla. Hemos estado estudiando cada día de esta semana y hoy también el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas. Estamos ya por concluir el capítulo 2 de la epístola de Gálatas. Leamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nota, como el fundamento de toda victoria. Pablo nos lleva aquí de nuevo a Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5, lo que le expliqué en el programa del martes, si recuerdo correctamente. Y vivo, tengo nueva vida. No ya yo. Bien, solo doy una breve explicación, pero lo pondrá en buen camino, como lo expliqué en el programa de ayer. No por mi propia fuerza y capacidad, mas vive Cristo en mí. Lo abordé ayer, en virtud de haber muerto con Él en la cruz y resucitado con Él a novedad de vida. Ahora voy a explicar la parte que no he logrado explicar, y la vida que ahora vivo en la carne, mi andar diario ante Dios, la vivo en la fe del Hijo de Dios. La cruz es siempre el objeto de mi fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo a muerte por mí. Nota que es el único camino por el cual yo podría ser salvo. Padre Celestial, ayúdame hoy a interpretar esta palabra de verdad, para darle a la gente lo que tu palabra dice, ni más ni menos. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Se lo he dicho y se lo he dicho varias veces y seguiré diciéndolo. Discúlpeme. El versículo 20 del segundo capítulo de Gálatas, el Espíritu Santo a través de Pablo condensa todo lo que se ha enseñado previamente en un versículo para decirnos cómo vivir para Dios. Nos lleva directo a la cruz. Déjame recalcarlo de nuevo. Cuando hace eso, nos lleva directo a la cruz. Eso es muy, muy importante. Nos lleva directo a la cruz. Y luego nos dice que no podemos hacerlo nosotros mismos. Es Cristo quien tiene que hacerlo. Lo hace a través de la persona del Espíritu Santo, quien exige que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y la cruz. Por lo tanto, introduce este gran pasaje: con Cristo estoy crucificado, y la vida que ahora vivo en la carne. ¿Qué quiso decir con eso? Emplea la palabra carne en el sentido de nuestra propia habilidad y fuerza personal como ser humano. En otras palabras, la fuerza, el poder, el talento, la educación, la motivación, etcétera, etcétera, a lo infinito, que el ser humano tiene. Cuando emplea la palabra carne, no se refiere a la carne de su brazo o su cara, etcétera. Se refiere a cómo vivir para Dios, cómo comportarnos, nuestra manera de vida y vivir. Y dice, tengo que vivirlo de esta manera porque es lo que soy un ser humano. Por lo tanto, cuando dice vivo en la carne, no significa vivirlo por la carne. Lo vuelvo a leer. Y la vida que ahora vivo en la carne, no dijo por la carne, dijo en la carne. Significa que somos seres humanos, es todo lo que significa. Pero ciertas cosas precisan decirse. La carne, la habilidad del hombre fue restringida por lo que Adán y Eva hicieron en el huerto de Edén, que resultó en la caída. Cuando Adán cayó, nosotros caímos, porque somos en esencia de su costado. Caímos también, ya que nacimos con una naturaleza pecaminosa. O sea que es normal hacer lo malo, pecar, desobedecer, transgredir la ley de Dios. Es esa la naturaleza pecaminosa. La naturaleza de una persona, hacer lo malo, antes que usted fuese salvo, era controlado las 24 horas del día por la naturaleza pecaminosa. Ahora que usted es un creyente, la naturaleza pecaminosa queda inactiva. Cuando usted se salva, se vuelve ineficaz, al igual cuando desenchufa un aparato eléctrico de la pared, pues el aparato está
apagado, no tiene corriente, y es lo que ocurre a la naturaleza pecaminosa cuando usted se salva. Pero si la enchufa de nuevo, se encenderá de nuevo. Y los cristianos, al no entender el orden prescrito de Dios para la victoria, al no entender el orden prescrito de Dios para la victoria, en esencia vuelven a enchufarlo y la naturaleza pecaminosa comienza a dominarlos de una forma u otra. Bien. Y le hace la vida imposible. Ahora usted diría, hermano Swagger, usted mencionó hace un momento el orden prescrito de Dios para la victoria. ¿Qué es eso? Vea la pantalla ahora mismo, creo que va a ser de gran ayuda para aprender y entenderlo mejor. Es una fórmula breve que espero se lo explicará y lo entenderá mejor. Bueno, véalo ahora en la pantalla. En primer lugar, foco. ¿Qué es lo primero que quiero que vea? Foco. ¿Qué es el foco? Foco, el Señor Jesucristo. Si quiere un pasaje bíblico sería Juan 14:6, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro enfoque debe estar en el Señor Jesucristo. Él es la fuente de todo lo que recibimos de Dios. ¿Me explico ahora? Muy bien, hasta ahora. Bueno, foco. Número 2, objeto de fe. Objeto de fe es lo segundo, objeto de fe, que tiene que ser la cruz de Cristo. Vea la epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿Entiende ahora? Está foco, el Señor Jesucristo. Luego, objeto de fe, la cruz de Cristo. Puede ver el pasaje bíblico. Y luego, número 3, la fuente de poder. ¿Quién es nuestra fuente de poder? El Espíritu Santo. Vea Romanos 8, versículos 1, 2 y 11. Muy bien, Pablo dijo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El objeto de fe es la cruz de Cristo. La fuente de poder es el Espíritu Santo. ¿Está claro? Volvamos al inicio. Foco, Jesucristo. Objeto de fe, la cruz de Cristo. Fuente de poder, el Espíritu Santo. Bien, número 4, resultados, es la victoria. Vea Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, ahí mismo está la fórmula. Primero, foco, Jesucristo. Segundo, el objeto de fe, que es la cruz de Cristo. Fuente de poder, el Espíritu Santo. Resultados, victoria. Véalo y lo repito. Foco, Jesucristo. Objeto de fe, la cruz de Cristo. Fuente de poder, el Espíritu Santo. Resultados, victoria. Bueno, nuevamente véalo en la pantalla para que quede claro en su mente, ya que es muy importante para el crecimiento de su vida espiritual. Es el fundamento de lo que Pablo nos enseña en la epístola de Gálatas. Obviamente está en forma abreviada. Véalo una vez más en la pantalla. Foco, Jesucristo. Objeto de fe, la cruz de Cristo. Fuente de poder, el Espíritu Santo. Resultados, victoria. Veámoslo de otra forma. Bueno, ahora veámoslo de esta manera. Vamos a utilizar la misma fórmula. Foco, objeto de fe, fuente de poder, resultados. Vamos a utilizar la misma fórmula y mostrarle cómo es que la mayor parte del mundo eclesiástico funciona. No funciona en lo que acabo de darle. Enfoque, Jesucristo. Objeto de fe, la cruz. Fuente de poder, el Espíritu Santo. Resultado, victoria. Es el modo debido, el modo bíblico, pero no es lo que la mayoría de la iglesia está haciendo, porque ellos no entienden nada de la cruz, al menos en cuanto a la santificación. Bien, ahora vamos a utilizar la misma fórmula y verlo de otro modo. 1, foco, obras. Objeto de fe. Número 2, objeto de fe, rendimiento. Rendimiento. Es que también uno realiza estas obras. Número 3, fuente de poder, el yo. Me explico. Número 4, resultados, derrota. Derrota. Véalo ahora en la pantalla. Primero, foco, obras. Luego,
objeto de fe, piensa en eso por un momento, objeto de fe es su rendimiento, que también realiza estas cosas. Número 3, fuente de poder, ego. Ya no es el Espíritu Santo, es el yo. Número 4, resultados, derrota. Para asimilarlo mejor, véalo en la pantalla, quiero que lo examine bien. Es lo incorrecto, pero es de esta manera en que obra la mayor parte del mundo eclesiástico, y es la manera en que obran muchos de ustedes. Y les acarreará toda clase de problemas. Véalo, foco, obras, objeto de fe, su rendimiento, fuente de poder, el yo, resultados, derrota. Volvamos a ver lo que vimos al principio. Foco, el Señor Jesucristo. Objeto de fe, la cruz de Cristo. Fuente de poder, el Espíritu Santo. Resultados, victoria. Es lo que quiero ver, es lo que usted quiere tener en su corazón y en su vida. Bien, ahora, el gran apóstol dice, y la vida que ahora vivo en la carne, debido al hecho de que es la carne, o sea que es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo dice en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. También dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Bueno, está diciendo que si usted anda en pos de la carne, usted va a morir. Y no quiere decir morir físicamente, sino que va a tener problemas. Pero dice que vivimos en la carne, pero no vivimos por la carne, sino más bien en la carne. Significa que somos seres humanos y seremos para siempre seres humanos. Pero usted no puede vivir para Dios por la carne. Y déjeme decirle esto, si su fe no está en Cristo y la cruz exclusivamente, entonces está viviendo exclusivamente por la carne y andando en pos de la carne, lo que le traerá graves dificultades porque el Espíritu Santo no le ayudará entonces y está en problemas. Bien, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Bien, observe la terminología, vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted lo miraría y pensaría, ¿no le parece que debería leerse vivo en la fe en el Hijo de Dios? La vivo en la fe en el Hijo de Dios, pero no es lo que dice. Eso es lo que debe hacer, pero no es lo que dice aquí. Dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, no fe en el Hijo de Dios. Bueno, es fe propiamente en el Hijo de Dios, no cabe duda, es propia, y Pablo lo menciona en otro lugar, pero aquí mismo está tratando con otra cosa, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiso decir con esa afirmación? En la fe del Hijo de Dios. Permítame empezar a explicárselo de este modo. Primero, las palabras fe, evangelio, cruz, en la mente de Pablo son sinónimos, significan la misma cosa, son idénticas. Por eso emplearemos el término la fe de vez en cuando. Él está en la fe, o ellos están sujetos a la fe, o es la fe. Sabemos que la mayoría de los creyentes saben que se trata del cristianismo bíblico, la fe. Muy bien. Si dice el Evangelio, se sabe que es lo que la fe produce, son las buenas nuevas. Es que Jesús murió por mí, no tengo que morir e ir al infierno, puedo ser salvo por la sangre del Cordero. La fe, la cruz. Pablo emplea el término la cruz a veces como sinónimo. Para explicarlo, es todo lo mismo. La cruz, la fe, el Evangelio es la misma cosa. Él dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Él dijo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él le dijo también a los corintios, dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dijo esto de la cruz, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Estos
términos son intercambiables y no significan exactamente la misma cosa, pero tienen un sentido similar, y emplea el término la fe. La vivo en la fe del Hijo de Dios. Él no quiso decir la fe que Dios me ha dado a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Todo le pertenece a Cristo. Cristo es el heredero, no es esa la palabra que quiero emplear. Él es el dueño de todo. Nos la da a nosotros, lo que sea, se llama la gracia de Jesucristo o la gracia de Dios. La gracia de Dios es simplemente la bondad de Dios concedida a los inmerecedores. Y cuando digo yo vivo, significa que yo vivo esta vida, ando victoriosamente, vivo para Dios, soy victorioso sobre el mundo, la carne y el diablo. Una ocurrencia que solían decir nuestros padres de la iglesia primitiva, y con razón. Significa que vivo victorioso, no vivo derrotado, vivo victorioso. Déjame preguntarle, ¿vive usted una vida victoriosa o derrotada? Sea sincero, sea sincero. Si hay pecado en su vida que le domina y no puede dejarlo, no puede pararlo, entonces no es realmente victorioso. Puede que sea victorioso en otras áreas, pero usted es derrotado en esto de lo que hablo, porque el pecado está dominándolo de alguna forma. Él dijo, la vivo. Él está hablando aquí sobre la victoria, vencer, la vivo en la fe. Significa todo lo que hizo Jesús en la cruz, el gran precio que pagó, la vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que fue hecho posible por la cruz. Eso es a lo que se refería. Bien note que nos lleva directo a la cruz, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Entiende ahora? Empieza con la cruz, con Cristo estoy crucificado, este versículo, y termina con la cruz, el cual me amó y se entregó por mí. Eso lo concluye. Procuro hacerle entender, es todo en Cristo y la cruz. Todo lo demás es erróneo. Todo lo demás es erróneo. Bueno, mejor voy al grano de este tema. El otro día escuché por televisión, y aquellos que han estado viendo el programa me han escuchado decirlo 2 o 3 veces. Un joven predicador, no sé quién era, indudablemente ama a Dios, sin embargo, dijo lo siguiente: si usted quiere victoria en su vida sobre el pecado, lo que sea, estaba diciendo, usted necesita tomar la cena del Señor, y se me olvida cómo y con qué frecuencia lo dijo, pero usted necesita tomar la cena del Señor. Y si toma la cena del Señor todos los días o 2 veces a la semana, entonces tendrá la victoria en su vida, tendrá prosperidad en su vida, tendrá sanidad en su cuerpo físico, etcétera, etcétera. No lo tendrá. No lo tendrá. Si bien la cena del Señor es muy importante, es una descripción en forma de un sustituto, si quiere, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Está principalmente relacionado a su muerte en la cruz del Calvario. Es hermoso y maravilloso. Yo tomo la cena del Señor tan a menudo como se debiera, pero lo puede tomar hasta que se ponga canoso y no le dará la victoria sobre el pecado. Y de eso es lo que hablaba el apóstol. Es victoria sobre el pecado. No nos gusta pensarlo. Yo soy cristiano, el pecado no me molesta. Hacerle caso omiso no lo hace desaparecer. Satanás es como un león rugiente que busca a quien devorar. Muy bien. Y él concluye este versículo diciendo, el cual me amó y se entregó por mí. Empieza con la cruz y termina con la cruz en ese versículo. Esto nos hace saber lo importante que es. Esto nos hace entender la validez de la cruz. ¿Por qué digo esto? Lo digo para el beneficio de aquellos que acaban de sintonizar el programa. La respuesta a la vida victoriosa, y la única respuesta a la vida victoriosa, es la cruz de Cristo.
Le diré lo que voy a hacer en el programa de mañana. Voy a hacer todo lo posible para condensarlo en un solo programa. Ahora quiero connotarle a aquellos que nos ven por primera vez en este canal la revelación que Dios me concedió hace años. Es importante para aquellos que me están viendo, ya me han oído contarles una o dos veces, pero quiero hacerlo de nuevo, sobre todo para aquellos que no han oído. La revelación que el Señor me dio en 1997 con respecto a lo que le enseño, quiero contárselo a usted, y si ya lo ha oído antes, créame por favor, le va a bendecir y ayudar porque necesita oírlo. Y voy a tratar de presentárselo en un solo programa. No sé si lo lograré, pero voy a tratar. Muy bien, no se pierda el programa de mañana. Hola amigos, soy el evangelista Jimmy Swaggart. Tengo en mis manos, en mi opinión, la mejor traducción de la palabra de Dios al español que usted haya visto. Además de las notas de cada versículo explicado de las escrituras, que hace de esta Biblia de estudio la más vendida, creo, en todo el mundo hoy. Ahora, si usted está interesado en la palabra de Dios, el Nuevo Testamento del Expositor es un instrumento que le ayudará a entender la palabra como nunca antes la ha entendido. Permítame decirle, no hay nada en el mundo que es más importante que la palabra de Dios. Es la única verdad revelada en el mundo, la Biblia, y de hecho la única. Y el Nuevo Testamento del Expositor, Mateo hasta Apocalipsis, se le revelarán las escrituras y el texto. Véalo en la pantalla. Lo que está viendo ahora mismo es el capítulo 7 de Romanos, que le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca antes la ha entendido. ¿Le gustaría algo? Que al leer la Biblia, al leer el texto, automáticamente, a continuación, como lo ve ahora mismo en la pantalla, puede leer la explicación de los pasajes de las Escrituras. Ninguna otra Biblia en el mundo que yo sepa es así. Es por eso que le digo esto, para que entienda la palabra de Dios como nunca antes lo ha entendido. Bien, escuche con atención. Se vende por $40, pero se ha bajado el precio para todos nuestros amigos hispanos que quieran uno, por solo $25, que incluye el costo de envío. Le doy mi palabra, cuando usted obtenga el Nuevo Testamento del Expositor, va a decir, hermano Swaggart, usted no solo no exageró, sino que no lo dijo tan bien como es realmente. Présteme atención. La Biblia de estudio del Expositor es una de las Biblias más vendidas en el mundo. Este es el Nuevo Testamento, y una vez que lo adquiera sabrá el motivo. Ahora voy a pedirle que vaya al teléfono. El número aparece en la pantalla y llámenos. No le cuesta nada la llamada, y hemos bajado el precio de $40 a $25, y todos los gastos de envío están incluidos. Bueno, haga lo que haga, aproveche esta ocasión, y le aseguro que si a usted no le gusta, envíelo de vuelta y se lo devolverá el dinero. Pero yo sé que no será así. Yo sé que la palabra de Dios se le revelará como nunca antes. Por lo tanto, espero su llamada y le aseguro a usted que no se va a decepcionar. Millones de personas han sido tocadas por sus canciones sobre el cielo. Si hace su pedido hoy, usted recibirá el CD Su sangre todavía liberta a los hombres. And the truth, it remains, and will never change. The blood still sets men free. Canciones sobre la sangre de Jesucristo. Are you one in the blood? Clásicos que usted querrá oír una y otra vez. See a crimson stream. Hay que adquirir esta colección. No solamente conseguirá la música que habla del cielo y la sangre de Jesucristo, usted también recibirá el último CD del evangelista Jimmy Swaggart, Yo me rindo a él. Will
al teléfono ahora y recibirá los 3 CD por un módico precio de solo $40, más gastos de envío y manejo. Rewrote my life. Where the roses never fade. Wasted years. Oh, how foolish. As you walk on in darkness, oh, and fear. Turn around, turn around. God is calling. He's calling from a life of wasted years. As you wander along on life's pathway, have you lived without love, a life of fear? Have you searched for lives hidden me? Or is your life filled with long, long wasted years? Let me sing that verse again, please. As you wander along on life's pathway, have you lived without love, a life of fear? Have you searched for life